Si queréis me presento un poco, porque bueno, habrá gente que no me conozca. ¿Y tú qué haces? Pues bueno, yo me llamo Maribí, soy psicóloga general sanitaria y trabajo en el ámbito de la... Entonces, más concretamente en Aspace Rioja, como veis ahí, el que está, por cierto, está a la inversa. Y nada, el objetivo que tiene Aspace Rioja es, pues eso, mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, que puede ser por traumatismos craneoencefálicos o por ictus. Entonces, cuando hablamos de calidad, mejorar la calidad de vida, atendemos a todos los aspectos de el social, el ocupacional y el laboral. Entonces, aunque mi ámbito de actuación no es la salud mental, sin embargo, por el hecho de tener una condición de discapacidad, pues todos esos aspectos se trabajan, ¿no? Porque claro, hay procesos de duelo, hay trastornos depresivos, hay trastornos de ansiedad y toda esa gama, ¿no? Pues porque las condiciones no son las mismas que para las personas que discapacidad. Entonces, al final la salud mental se resiente. Bueno, pues nada, dicho esto, pues pasamos a definir un poco, en primer lugar, lo que es la salud, ¿no? En términos generales. Y ya podemos, si nos importa, comparto el PowerPoint y así vamos, a la vez que lo leemos, lo vamos explicando. A ver, ahí. ¿Veis bien, no? A ver si... Eso. Según la OMS, ¿qué es salud? Lo que es el concepto de salud. Es un completo estado de bienestar físico, mental y social. O sea, que alude a los tres aspectos fundamentales del ser humano como globalidad, ¿no? No es solo no tener una enfermedad, es algo más lo que es la salud. Entonces, vemos que no hay salud si no hay salud. Entonces, hablando de salud mental, ¿qué quiere decir salud mental? Pues es un bienestar emocional y psicológico, que atañe también a muchas maneras de estar en el mundo, de actuar, ¿no? Pues eso, la forma que pensamos, sentimos y actuamos luego, ¿no? Porque está todo relacionado, el pensamiento, el sentimiento y la acción. Y eso lo vemos en nuestro día a día. Si, por ejemplo, estamos esperando a un amigo y vemos que no viene y se retrasa, pues podemos pensar, bueno, que este se suele retrasar encontrado con alguien y no y va a tardar más. Entonces estamos tranquilos. Nuestros sentimientos no son de agobio, ni mucho menos, y estamos esperándole. Sin embargo, si pensamos, "Buah, pues este siempre es puntual y esto me está empezando a preocupar, a ver si le ha pasado algo, ¿cómo vamos a estar?" Pues hechos un cisco, o sea, súper nerviosos, ¿no? Entonces, según cómo pensamos, sentimos y luego actuamos, ¿vale? Entonces afecta todo eso, lo que es el bienestar psicológico y emocional. También determina, pues eso, cómo manejamos el estrés, que el estrés es un poco la percepción que tenemos nosotros de sobrecarga. También cómo nos relacionamos con los demás, qué habilidades sociales tenemos, ¿no? Para conectar con los demás y cómo tomamos decisiones, que ahí entra un poco la parte más cognitiva y racional de las personas, ¿no? Porque incluye, pues eso, planificar, ver las diferentes opciones, al final cuál decidimos. O sea, que lo que es la salud mental en muchísimas partes, ¿no? Vale, pues dicho esto, bueno, decir también que mente y cuerpo están íntimamente relacionados, eso lo saben desde la antigüedad, son dos caras de la misma moneda y también tenemos muchos ejemplos que nosotros podemos continuamente en nuestra vida cotidiana. Si, por ejemplo, nosotros estamos muy preocupados por algo, nos preocupamos en exceso, ¿qué ocurre? ¿Qué nos ocurre? Aumentan los niveles de cortisol, empezamos a tener problemas o alteraciones digestivas, aparece el insomnio, la inapetencia y al revés también, si tenemos una dolencia física, ¿qué nos ocurre? Pues que la cabeza corre mucho y ya nos empezamos a preocupar. ¿Qué me estará pasando? O nos baja el estado de ánimo. Cuando uno está malo o le duele algo, le baja el estado de ánimo. O sea, es que mente y cuerpo no los podemos separar. Hay que abarcar los dos aspectos. También decir un poco que el concepto de salud mental está muy condicionado, muy influido por la cultura y por la época que nos toque vivir.
Bien es verdad que en los años, yo qué sé, por los años 40, voy a decir, o 50, cuando uno manifestaba ciertos homosexualidad, por ejemplo, por poner algo, era una enfermedad. Ahora es una condición de que tú, pues tu pareja o lo que te atrae es una persona del mismo sexo, pero no es una enfermedad. Entonces se les llevaba a los psiquiátricos. O cuando alguien tenía una crisis epiléptica, pues es que estaba endemoniado. Entonces hay que enmarcar un poco que el concepto de salud mental no ha sido fijo, sino que depende un poco de eso, ¿no? De la época y de la cultura. Yo qué sé, en la India, cuando una persona tiene discapacidad y yo qué sé, en vez de dos estrellas inferiores tiene tres, pues igual es que es un dios. Entonces, eso de salud mental, tenemos que saber lo que es, pero también ver ese tipo de connotaciones, ¿no? Entonces, para dar respuesta a todo lo que es estos trastornos que puede haber a nivel de salud mental, surgió la psicología, que surgió inicialmente como una rama de la filosofía, porque eran los filósofos los que estudiaban todo pues de la mente, de cómo funciona el cerebro humano, dónde está la inteligencia. Bueno, pues ahí surgió la psicología, ¿no? Entonces, da respuesta a todos estos trastornos que están relacionados con la mente y la conducta. ¿Con qué objetivo? Pues mejorar la adaptación del individuo, porque al final todos estos trastornos alteran la forma que tenemos de pensar, de actuar, de nuestro estado de ánimo. O sea, en definitiva, la habilidad que tiene la persona para funcionar. Si tú no estás bien a esos niveles, no vas a estar bien adaptado en tu entorno, en tu comunidad. Y ahora lo que quisiera hacer también es un poco, a nivel general, que conozcáis un poco la clasificación o los tipos de trastornos que hay, ¿no? O que tratamos. A ver, tenemos los trastornos mentales, ya no se llama enfermedad mental como tal. Por orden de prevalencia, ¿lo veis? ¿Lo veis? Bueno, yo lo voy comentando. Por orden de prevalencia y que generalmente la frecuencia es mayor en mujeres, tenemos los trastornos de ansiedad que están caracterizados o sus componentes son, valga la redundancia, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una respuesta anticipatoria ante una amenaza inminente. Todavía no está, no ha ocurrido nada. Nosotros la anticipamos. Y luego está el miedo, que es una respuesta emocional ante un peligro. Y luego a esos componentes lo acompañan los cambios conductuales. Si, por ejemplo, hay un trastorno de ansiedad social, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a quedar en mi casa, porque me da miedo relacionarme con los demás o salir a la calle. Entonces, a eso le acompaña la conducta, ¿no? Y claro, estamos hablando de una respuesta emocional. El miedo es una respuesta emocional. ¿Qué son las emociones? Las emociones son reacciones naturales adaptativas, ¿eh? Que tenemos para la supervivencia, porque si no, no podríamos haber supervivido. Si, por ejemplo, no sintiéramos miedo, podríamos cruzar un semáforo perfectamente en rojo. O no sintiéramos el asco, que es otra de las emociones básicas, pues podíamos comernos cualquier alimento en mal estado. Entonces, esas son algo que vienen con nosotros de manera innata, ¿no? Los animales pueden mostrar miedo cuando ven por ejemplo, un gato que ve un perro, cuando ven a los animales que pueden ser presa de ellos, pero sin embargo no tienen ansiedad. La ansiedad es una construcción humana, por decir así. Los animales pueden ver indicios, pues pueden olfatear, pues por aquí ha pasado el perro, pues voy a estar un poco alerta, pero el ser humano es el que anticipa todo eso. Pues fíjate, si no tengo un examen, pues verás tú cómo suspenda, seguramente que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, y ya empieza toda la vorágine, todas las rumiaciones a nivel mental, de antemano muchas cosas que igual no han ocurrido. Entonces es por eso un poco diferenciar. Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, que es algo como muy intenso, te puedes incluso desmayar, trastorno de ansiedad social, trastorno fóbico, que hay tantos trastornos fóbicos como elementos que tengamos miedo hacia ellos, ¿no? Hay un montón según el objeto al que tengamos miedo. El estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo, lo que se llama el TOC. Por otra parte, tenemos los trastornos del ánimo, del estado de ánimo.
Y aquí generalmente englobamos entre dos. Lo que es la depresión propiamente dicha y lo que es el trastorno bipolar, que tiene la fase maníaca por un lado y la fase depresiva por otra. Por otro, en la fase maníaca es todo lo contrario a la depresiva. No hay control de impulsos, mm, compran compulsivamente, están todo el día en el top, vamos, van a todos los sitios, no dejan de hacer nada. Sin embargo, la depresión es sumirse en una tristeza muy profunda, muy intensa, no querer hacer nada, no tener intereses por nada, totalmente la desmotivación, totalmente desmotivados. Luego vamos, a ver qué me ha pasado, los trastornos psicóticos. Esto ya son palabras mayores, es lo que comúnmente son lo que cuando pensamos en la locura es un trastorno psicótico, que un ejemplo de ello es la esquizofrenia. Esquizo es ruptura y frenia es pensamiento. Hay como una ruptura de pensamiento y nos encontramos fuera del contacto con la realidad. ¿Por qué? Pues porque hay creencias falsas, la típica, pues que me creo que soy, yo que sé, Juana de Arco, y luego hay también alucinaciones, que son percepciones erróneas. O sea, puede haber percepciones visuales y alucinaciones visuales y auditivas. Y esto es crónico, crónico y suele aparecer más o menos por la adolescencia. Entonces es bastante, ya te digo, es lo que comúnmente pensamos, cuando pensamos en locura, es lo que es esto. Y luego ya hay trastornos alimentarios, bulimia, anorexia, trastornos del sueño, lo que es el insomnio, el del neurodesarrollo, lo que el autismo, el trastornos de personalidad, como la personalidad límite, o trastornos por sustancias, que si tú tienes igual una predisposición biológica, si empiezas a consumir sustancias, puede ser que manifiestes pues algún trastorno mental, trastorno psicótico o algo así. Entonces, un poco es porque tengáis en la cabeza este esquema, ¿no? De lo que puede ocurrir o lo que nos encontramos cuando estamos en nuestro día a día tratando con tus usuarios. Que la comunidad cuidadora lo que tiene también es estar un poco pendiente de ciertas sintomatologías que nos chirríen, pues veo a esta persona que sale menos de casa, que no le interesan las cosas que le interesaban, su expresión es un poco de tristeza, tiene ojeras, no veo que igual yo creo que no duerme bien. O sea, todos esos indicios nos pueden dar que pensar que está ocurriendo algo a nivel de salud mental. ¿Hasta ahora cómo vamos? Muy bien, Bueno, Malví. pues seguimos. ¿Qué pasa? Que ya hemos expuesto por qué surge la psicología, qué estudia la psicología a nivel tradicional, qué tipo de trastorno nos podemos encontrar, por hacernos una idea, y ahora cómo vamos a intervenir, ¿no? Desde qué modelos de intervención tenemos para atajar un poco esos trastornos. Pues vamos, hemos superado ya el modelo más biológico médico reduccionista, que solo se fijan los factores biológicos. O sea, tú, pues por herencia, pues tienes una depresión o algún tipo de patógeno te causa esto. Entonces, ahí el que un poco actúa es el psiquiatra, es el médico. Bueno, pues como cuando tú vas al médico, pues tienes anginas, pues te voy a recetar un antibiótico. Ya está, ahí terminamos. ¿Qué pasa? Que ahí el paciente no forma parte de su proceso curativo, porque él simplemente se tiene que tomar o no una pastilla y ya está. Y entonces ahí hay más resistencia al cambio, porque tú puedes decir, venga, hombre, que yo estoy bien, que no me voy a tomar esa pastilla. Simplemente es eso, ¿no? Voy al médico, me la receta y ahí se queda todo. Ahora se ha implementado un modelo biopsicosocial, que es ahí también donde entra la comunidad cuidadora, porque en lo social está en la comunidad el que tengamos o prevengamos alteraciones en la salud mental. Tienen en cuenta dando factores biológicos, que es el modelo este médico, la genética, la herencia, ciertos patógenos, psicológicos, que ahí entran las conductas, las emociones y los pensamientos, porque a veces hay pensamientos muy rígidos, tenemos la tendencia a rumiar más que otras personas, hay unas que enseguida o somos personas más optimistas y otras somos más pesimistas, es un poco, ¿no? Los rasgos de personalidad. Y luego ya pues qué oportunidades educativas tiene la persona, si está en estado de pobreza, de desempleo, si es inmigrante. Pues ahí es donde la comunidad cuidadora
puede también hacerse cargo un poco de esto, ¿no? De zanjar o de influir ahí más en esa área. Entonces, a nivel de psicológico estaríamos los psicólogos complementando un poco al trabajo de los fármacos y pues eso, pues, terapias, con maneras de pensar diferentes, hay muchos modelos, muchos tipos de intervenciones. La psicoinformación, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? Cuando tú sabes más de ti mismo y de lo que te está ocurriendo, pues eres parte más activa del proceso de curación, ¿no? Eres proactivo en ti mismo, ¿no? Y luego en lo social, pues también pues hacer que la persona salga, que tenga las ayudas para que tenga mejores condiciones de vida. Entonces englobamos a la realidad, porque no la podemos fragmentar en trocitos, lo que decíamos antes. Es que está todo unido, ¿no? Y vivimos en comunidad, pues por algo, ¿no? Es que nos necesitamos, somos seres sociales y no podemos estar aislados. Entonces, la psicología tradicional se encargaba un poco de dar respuesta a esos trastornos, ¿no? A los aspectos más patológicos o negativos del ser humano, ¿no? ¿Qué pasa? En los años 90, de la mano de un psicólogo estadounidense, de Seligman, surge otra disciplina de la psicología, que viene un poco a contrarrestar la psicología tradicional, pero bueno, lo que hace es complementarla. ¿Por qué? Porque se llama psicología positiva. Y vamos a ver lo que es. Esta psicología pues trata de curar eso, los trastornos de la mente para resolverlos. Y la psicología positiva lo que se fija es en fomentar cualidades y características positivas humanas para prevenir la aparición de trastornos. Y así entra dentro de la prevención, con lo cual estas dos partes se complementan porque necesitamos de ambas, ¿no? Entonces no se trata solo de arreglar lo que está roto, sino de sacar un poco, de alimentar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros para llegar a prevenir o tener cierta estabilidad a nivel emocional. Lo mismo que cuando vamos al gimnasio o a otro tipo de la salud física, pues tenemos que hacer ciertas cosas para fomentar esa salud mental. Y es sacar a flote esas cualidades positivas humanas y esas fortalezas que tenemos como seres humanos para eso, para prevenir que aparezca todo esto. Y ahí también puede estar la comunidad cuidadora. Entonces, ahora ya que hemos hablado de la psicología positiva, pues entonces vamos a intentar ver qué ha estudiado, qué fundamentos tiene y que nos den para un poco nuestro trabajo con la gente de nuestro alrededor. Por lo que estudia son los fundamentos de la felicidad y el bienestar psicológico. ¿Por qué hay personas que son más felices que otras? ¿Dónde está? ¿Qué fundamentos están debajo de todo eso, ¿no? ¿Qué fortalezas y qué virtudes tenemos que nos hacen tirar de nosotros mismos y que nos hacen salir a flote de las circunstancias adversas que por otra parte son inevitables? Porque es que es así. Se ha trabajado o se ha visto que las virtudes humanas positivas, pues eso, el optimismo, el humor, la creatividad y la resiliencia, ¿no? Que son esos los aspectos saludables y positivos del ser humano. A partir de ahí se hace un modelo que consta de 5 componentes que son súper importantes para el bienestar emocional, ¿no? Se llama modelo las iniciales de cada uno de esos componentes, ¿no? Prisma, pues el primero es la positividad. Tenemos que ser capaces de ver siempre los resultados positivos en todo lo que hacemos, ¿no? Tenemos un abanico, pues lo podemos ir abriendo y no quedarnos solo con lo malo o prestar el foco a lo negativo, ¿no? De la circunstancia, sino abrir un poco más, ampliar el foco y sacar esa parte positiva. Relaciones positivas, muy importantes. Familia, amigos, importantísimo las conexiones sociales. Involucramiento y compromiso. ¿Qué implica? Que implica una pasión por lo que estás haciendo, una concentración, no hacer la tarea porque sí, sino disfrutar de la tarea, ¿no? Comprometerte con ella. Involucramiento, compromiso, que es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Y luego ya el significado y el sentido. Es un propósito en la vida. O sea, el secreto de la existencia no es el hecho de estar vivos, sino más bien el por qué estamos vivos, para qué estamos vivos, qué sentido tiene nuestra vida.
aparte de vivirla, ¿no? No es vivir por vivir. Ahí tenemos un autor muy importante, que es, creo que es suizo, me parece que es suizo, Víctor Frank, que no sé si lo habéis oído, el de El hombre en busca de sentido, que estuvo mucho tiempo en los campos nazis, y la gente que no tenía luego un propósito en la vida, o pensara en cuando salga voy a hacer esto, o mi propósito en la vida es luchar por esto, pues se morían antes, en las mismas condiciones de hambre, de trabajos forzados, de todo lo que ocurrió ahí. La gente que tenía realmente un propósito, su expectativa de vida aumentó. Y él lo estuvo comprobando ahí. Y luego al final lo que hizo fue escribir un libro que nombre a la terapia, ¿no? Es la logoterapia, que es eso, sacar el sentido de la vida de cada persona. ¿Por qué tenemos que estar aquí? ¿Qué nos hace luchar? No es lo que la vida, no es estar esperando a lo que la vida nos va a dar, sino qué damos nosotros a la vida, ¿no? Y bueno, sobre todo para temas de autolíticos, de suicidio, esto también se trabaja mucho, ¿no? El por qué estamos aquí. Es que cuando falta la desmotivación, el interés por todo, qué pinto aquí, que le pasa mucho también, pues, dicen, si yo ya he hecho mi vida, si ya estoy en el ocaso, y se deprimen y no tienen interés por nada. Entonces, pues cuando a esas personas se les en los geriátricos se ve que si a una persona le das, por ejemplo, una plantita para que la cuide, en vez de regarla tú, que la riegue ella, que vea cómo va creciendo, pues eso aumenta la esperanza de vida, porque es que se ha comprobado. Entonces, muy importante el sentido y y luego las metas alcanzadas. No nos tenemos intención y acción tienen que ir de la mano. Si nosotros queremos pasar un puente y llegar hasta el otro lado, pues tenemos que construir antes ese puente, ¿no? Y no solo sí, me pongo estas metas, sino que las tengo que alcanzar y tengo que ponerme en la acción, porque eso es muy satisfactorio. Entonces, este tipo de psicología, pues está siendo aplicado en muchos campos, también tiene sus detalles, ¿no? Pero bueno, en general, pues se coge lo mejor, no sé, ese punto de vista y se ha aplicado en muchos campos, en el laboral, clínico, gerontológico, hablando de lo de las personas mayores. Y la típica frase que hemos oído mucho, que la felicidad, que el dinero no da la felicidad, esa frase se ha comprobado científicamente, ¿no? Porque se ha visto, los estudios han visto que la influencia de los ingresos económicos sobre la felicidad solo es relevante hasta cubrir necesidades básicas. Una vez que hemos cubierto esas necesidades básicas, lógicamente, la pirámide de necesidades de Maslow, si no estoy cubriendo, me estoy muriendo de hambre, no voy a estar pensando en autorrealizarme o en el arte o en escribir una poesía, ¿no? Entonces, hasta cubrir esas necesidades básicas sí que influyen los ingresos de la felicidad o el bienestar percibido, ¿no? Pero una vez que a partir de ahí mayores niveles de ingresos no dan lugar o no aportan mayores niveles de felicidad, ¿no? Sin embargo, sí, la cantidad y calidad de relaciones interpersonales aparece como más a menudo asociado a un mayor nivel de bienestar percibido, que es lo que es la felicidad. La felicidad es un bienestar percibido, ¿no? También el optimismo, volvemos a hablar de la autoestima, la gratitud, hay que agradecer todo lo que tenemos, porque si nos parece que todo tenemos derecho a ello y que nos da y que viene todo ya hecho de antemano, pues no vamos a agradecer, no nos vamos a dar cuenta de la riqueza que tenemos. Y tenemos que estar relativizando. Pero es que me levanto todas las mañanas y fíjate, tengo la ducha con agua caliente, no me falta comida en la nevera, tengo dinero para salir al pinchopote de esta tarde. Quiero decir que sí que hay que agradecer todo lo que se tiene y eso te reconforta mucho. Y también hay rasgos básicos de la personalidad de cada uno, que es que el que una persona sea feliz o no también viene mucho establecido genéticamente, ¿eh? Pues hay unos rasgos de personalidad como es la extraversión, la estabilidad emocional, pues que influyen en esa felicidad o en ese bienestar percibido. Todo esto nos da pistas de cómo podemos llevar un estado a nivel mental, ¿no? Y ya vamos a lo que más nos interesa.
o para lo que están estas jornadas, ¿no? Ideadas un poco, que es como comunidad cuidadora, como personas que convivimos con otras personas más de cerca, ¿qué podemos hacer para prevenir, para intervenir? ¿Cómo podemos acompañar? Cuando vemos que alguna persona o alguien cercano lo está pasando mal, o sentimos que una cosa, vemos que sufre, bueno, pues como hemos dicho, todos podemos ser batas blancas o personas medicina, ¿no? También hay personas tóxicas, claro. Pero bueno, la persona medicina es aquella que te escucha, aquella que te da la palmadita y te dice aquí estoy, la que siempre está de o la mayor parte del tiempo está de buen humor, la que cuando se va se nota. Dices, uff, que deja un vacío más que nada, ¿no? Que estar con ella. Entonces, podemos serlo tanto en el primer escalón de detectar, porque claro, tenemos vista, tenemos oídos y nos damos cuenta de los cambios que ocurren en las personas de nuestro alrededor, tanto como en el acompañamiento posterior en el proceso de un determinado trastorno, ¿no? O un proceso de duelo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos actuar nosotros? En primer lugar, observando cambios en las personas que nos indicadores de que algo está ocurriendo a nivel emocional. ¿Qué indicadores tenemos de malestar emocional? Pues tenemos lo primero la expresión facial, ¿no? La ves decaída la persona, ves que está cansada o ves que está especialmente nerviosa, que no se concentra, que está como adormilada, que está siempre hablando de preocupaciones o que tiene miedos exagerados. Miedos siempre tenemos que tener, ¿no? Que deja de disfrutar de cosas que le encantaban. Ay, pues a ir a la fiesta de la mujer trabajadora. ¿Cómo que ahora no vas? Si a ti te encantaba. ¿Sabes? Poniendo ejemplos de nuestro día a día, pues ya te hace pensar un poquito, pues ¿qué le puede ocurrir a esta persona? Que yo la conozco y sé lo que más o menos le gusta hacer, ¿no? Se aleja, deja de ir a muchas cosas y la vemos más aislada. De repente es una persona que ha adelgazado mucho, que ha engordado mucho, o la vemos que se ha metido, que fuma más, o que se ha metido en adicciones. Todas esas cosas, ¿qué es lo que vemos? Nos va a dar pistas, ¿no? Y ahí estamos nosotros ¿para qué? Pues proporcionar una escucha activa, preguntar, ¿qué es escucha activa? Pues estar atento a lo que nos dice esa persona, mirarle a los ojos, no sé, reforzarle un poco lo que está diciendo, eh, volver a repetir lo que dice, a ver si lo estamos interpretando de la misma manera que nos está contando. Eso le va a generar a la persona una confianza para seguir hablando y expresando todo lo que ella está sintiendo, ¿no? Lo mismo le va a generar confianza si validamos lo que está sintiendo, ¿eh? Validar lo que ella nos está contando, en vez de minimizarlo. Lo típico que decimos, que eso no es nada, ya se te pasará. Chica, que te ahogas en un vaso de agua. Pues no, hay que validar. Si la persona te está diciendo que lo está pasando muy mal por cualquier cosa, te parece que no es importante, para ella lo es. Entonces hay que validar siempre, porque si no validas no te lo va a volver a contar. Lo mismo, él le estás cerrando la puerta. Lo mismo que hay que evitar juicios de valor y críticas. Chica, pues es que no sepa que has hecho eso. Pues no sabías que eso no lo tenías que hacer, es que no se le ocurre a nadie. Pues no, porque si yo voy a ir a contarte a ti, me voy a abrir a ti y me estás diciendo eso, pues lo siento mucho, pero no sigo contándote o no, pues me voy a ver cómo lo soluciono. Pero hay que saber ponernos en el lugar de los demás, porque es muy fácil hablar de cosas que no hemos vivido, ¿no? Pues chico, pues no sé cómo te pasa eso. Pues si tú estuvieras viviendo lo que estoy viviendo yo, pues igual estarías como estoy yo, ¿no? Esa capacidad de ponerse y sentir un poco lo que está sintiendo la otra persona, pues nos hace actuar de otra manera, ¿no? Y luego, si es necesario, acompañar al profesional. Si vemos que se nos va de las manos y que persona no se ha podido descargar y vemos que hay algo más, que la tristeza no es algo pasajero, sino que es algo muy intenso, pues acompañar al profesional correspondiente. Y no diagnosticar de antemano, porque no podemos decir a la ligera, es que tienes una depresión de caballo. ¿Por qué? Pues porque la profecía autocumplida se cumple, nunca mejor dicho. Es lo que se llama en psicología el efecto Pigmalión. ¿Qué pasa? Que las expectativas y las creencias que tenemos de una persona hacen que que actuemos
o nuestra conducta vaya encaminada a eso que esperan de nosotros, ¿no? Y al final lo hacemos. Pues si me ha dicho que tengo una depresión de caballo, pues yo me sumo en más depresión. O sea, no podemos diagnosticar porque no somos especialistas. Sí podemos acoger, sí podemos escuchar, sí podemos ayudar en la medida de comunidad cuidadora de lo que somos, ¿no? De personas que vivimos juntas y queremos que la gente esté saludable a todos los niveles. Tenemos que saber cuándo están nuestros límites. Muy importante también, ¿eh? Entonces, luego también hay una parte muy importante que tenemos que estar atentos a cuando hay un proceso de duelo. Nosotros somos un pueblo pequeño, nuestra comunidad conocemos a todas las personas, nuestro proceso de desarrollo ha ido de la mano de unos con otros y vemos que pues, es mayor ya o esta persona, por mucho que quiera, va a llegar un momento porque es muy anciana que va a perder, pues en cuanto nos enteremos de que una persona ha fallecido, pues ahí Inalda es una comunidad que está ahí, pues vamos todos a acompañar en ese proceso de duelo, ¿no? Y a estar un poco pendientes de cómo lo están llevando. O una persona que tiene una enfermedad grave. Hombre, pues tenemos que estar también pendientes, porque el proceso que lleve esa persona va a ser de sufrimiento, de dolor, y hay que estar ahí también atentos. Estar atentos a una discapacidad, porque puede haber discapacidad por un accidente de coche o una discapacidad. Cuando un niño nace, pues aparece con una discapacidad y el proceso de duelo que lleva la familia es muy duro. O en momentos de senectud. Las personas que hay mayores, pues lo que hemos dicho antes, que es que no les interesa nada y es muy triste ver cómo van perdiendo capacidades de un día para otro, ¿no? Y hay que estar ahí, pues escuchando, cambiándoles un poco la manera de ver las cosas. Y luego la otra parte, estas situaciones, ¿no?, que tenemos de senectud, discapacidad, también tenemos que estar atentos a condiciones desfavorables, ¿no? Te llega un inmigrante que no tiene nada, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, lo que decíamos antes, lo más básico, que pueda tener una ocupación para que pueda ganarse la vida, para que empiece a tener una vida más saludable y esté en otro nivel. Lo que decíamos de los ingresos económicos y el bienestar emocional. O puede haber una pérdida de un trabajo, pues eso es muy duro también, la pobreza, la soledad de las personas, intentar integrarlas en nuestra comunidad. Entonces, como el ser humano tiene muchas áreas de desarrollo, podemos actuar en cualquiera de ellas, ¿no? Y lo principal es abrirnos a las personas y dar confianza. Regla general, pues he puntualizado dos cosas. Nos va a acompañar toda la vida, porque es algo natural al proceso de la vida. Pero bueno, tenemos que saber que eso, que es algo puntual por una situación concreta que nos va a generar malestar físico y malestar emocional, pero va a haber un proceso de adaptación, un proceso de duelo que es duro, pero hay un proceso de adaptación en que ese dolor va a ir disminuyendo. Entonces, ya está. Pero ¿qué pasa? Que si la gente, como no queremos, las personas como huir, que nos hace que, pues eso, que nos da malestar, que nos da dolor, pues nos resistimos a pasar ese proceso de duelo, esa rabia, esa tristeza. Y al resistirnos, ¿qué pasa? Que ahí entra en juego el sufrimiento. Y el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y ya lo decía Buda. O sea que no vamos a descubrir nada nuevo. Si nos resistimos a pasar ese proceso de duelo y empezamos a los pensamientos rumiantes y las condiciones y por qué me ha tenido que pasar esto a mí y que no ha sido nada. Y al final eso se queda enquistado y el sufrimiento es más largo en el tiempo, porque ya la situación que ha causado el dolor ha desaparecido, pero tú estás con tus temas de pensamiento que te están añadiendo más sufrimiento. Son los pensamientos venenosos que nos maltratan y que ya es cuestión de nosotros mismos. Eso lo añadimos nosotros como personas. Lo que hay que hacer es la resiliencia, que no sé si está ahí puesta, no sé si hemos hablado. Sí, no, pues aquí no lo tengo, lo de la resiliencia, bueno, no sé.
Sí, la resiliencia aquí estaba. Es muy importante cuando hay una situación dramática. Ahora, además, ayer, precisamente con lo del tema de los incendios en Valencia, pues es una situación adversa que va a traer dolor y sufrimiento, dependiendo de... A ver, eso. Que también otra parte importante de la vida es la incertidumbre. La incertidumbre porque puede cursar con sentimientos impredecibles, como esta gente que a ella se les incendió la casa y eso era totalmente, vamos, impredecible. ¿Quién te va a decir? Nos puede pasar a todos. Y tampoco la vida es justa. Lo siento, pero la vida a veces es injusta y tampoco son matemáticas. Con lo cual hay que saber llevar esa incertidumbre y que nos pueden ocurrir cosas en cualquier momento. Esto en cuanto a comunidad cuidadora, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Luego he querido poner un poco consejos a nivel de hábitos saludables para cuidar un poco nuestra salud mental como nosotros, como personas individuales, ¿no? Pues son las típicas, físicamente hay que estar bien, ¿no? Ya decíamos que mente y cuerpo están íntimamente relacionados y uno influye en el otro. Pues tenemos que llevar una rutina de sueño, ¿no? Descansar correctamente. Si uno duerme mal, luego por la mañana está más irascible, no se concentra igual y como todo lo negativo, ¿no? La alimentación, pues una dieta equilibrada, ¿no? Pues tener cuidado con temas de cafeína, con el alcohol, con los azúcares, todas esas cosas. En el tiempo libre, hacer alguna actividad para que la mente desconecte un poco del día a día, ¿no? Cualquier actividad que nos guste, ¿no? Y que nos agrade, que lo podemos hacer solo o acompañados. Muy importante las actividades sociales, culturales, recreativas, porque te hace estar implicado en la sociedad, ¿no? Y te dan mucho placer, o sea, siempre te generan sensación de bienestar. Lo que decíamos antes, pensar, intentar pensar de manera positiva, siempre hay alguna parte que podemos sacar, pues como una enseñanza, como algo que nos hace desarrollarnos, la comunicación y la socialización con otras personas, importantísimo, porque de hecho en las cárceles hay celdas de aislamiento, es el mayor castigo que le podemos dar a una persona, dejarla cerrada ella consigo misma, porque la soledad mata, es que no necesitamos el contacto con los demás. Es parte de nuestra naturaleza, como decíamos, de las emociones de supervivencia. En la resiliencia también es nuestro, ¿no? También la podemos aprender, pero la resiliencia no es algo de una situación dramática porque mira, yo tengo esas capacidades y esas fortalezas. Es que para la resiliencia también necesitamos gente alrededor para poder abrirnos, para poder preguntar, tener ese contacto. Saber decir que no, ¿no? Porque muchas veces siempre estamos a lo que nos pidan los demás. Respetamos lo que nos dicen los demás, pero no respetamos nuestra opinión. Y hay que saber porque al final eso acarrea temas de baja autoestima, ansiedad, depresión, porque siempre hago lo que los demás me dicen, nunca impongo mi decisión ni me respeto a mí misma. Entonces eso a la larga, si soy una persona eh, que no soy asertiva, pues o tengo problemas porque soy agresiva y a todo el mundo le chillo y impongo mi decisión, o todo lo contrario, soy una persona pasiva que todo lo que dicen los demás que haga, hago. Y yo no me pongo, yo soy importante también, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la asertividad. Luego, ponerse metas alcanzables, ¿no? Porque si la meta que me pongo es adelgazar 20 kilos de aquí al verano, pues me voy a frustrar. No, las metas tienen que ser alcanzables, que requieran cierto esfuerzo, pero no una cosa que me haga frustrarme porque me he puesto una meta que es un, vamos. Entonces, que sean alcanzables y es lo que hemos logrado, porque a veces va, si tampoco era para tanto, ¿no? No, porque luego, oye, te satisface y te motiva para volver a seguir poniéndote metas. Usar las nuevas tecnologías de manera pues, correcta, ¿no? Tanto en cantidad como en calidad, como todo en su término medio es bueno. No me voy a beber un garrafón de vino, pero dos vasitos, oye, pues que me animan, pues esto es igual. Y luego la calidad de ellas, ¿no? Porque si me meto mucha cantidad, al final estoy el contacto con las personas.
que es uno de los factores importantes que hemos dicho para que haya una buena salud mental. Y luego siempre pedir ayuda profesional cuando se necesite. Entonces, ¿qué objetivo tenemos como comunidad cuidadora? Pues llegar a dar lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Pues para lograr el bien común, porque a todos nos va a beneficiar el bien común. Somos partes de un todo. Si lo, pues nosotros igual también estamos bien o estamos mejor. También es un esfuerzo y es, pues eso, reflexionar sobre muchas cosas que estamos haciendo, qué nos gusta hacer, qué propósito tenemos. Es un poco, la conducta altruista es también un poco egoísta, porque también la hacemos muchas veces porque sentimos placer. Es una conducta que el altruismo que también yo creo que está un poco en nuestros genes, porque ayudamos y nos ayudan. Es que es la supervivencia otra vez. Y yo creo que hasta aquí hemos un poco terminado. No sé si ha sido mucho tocho, si os he situado un poco en lo que era, si os va a servir o nos va a servir para actuar un poco con lo que tenemos. Si era esta la idea, Raquel, que tú me pedías cuando me lo dijiste. Sí. Bueno, yo creo que te has ajustado muchísimo a abrirnos todo el abanico, ¿no? Nos has abierto todo el tema de la salud mental desde todos los aspectos y los ha aterrizado muy bien en la comunidad cuidadora, porque tú eres de nuestra comunidad cuidadora, Claro, como somos en Nalda, ¿no? sí, Somos ese concepto de comunidad cuidadora que no hay una lista para inscribirse, sino que es un espíritu, es el sentir que lo estamos haciendo, que en muchos sitios habrá también comunidades cuidadoras, pero no serán igual tan conscientes de que quieren eso es. conseguir estos objetivos, ¿no? Por nuestra parte, volver a recordar, ¿no?, que esto es como hacer un paquete para mostrar a los otros pueblos, pues, cómo nos hemos organizado aquí, ¿no? Y en base Ujú. a qué. Y para ese paquete hemos buscado a personas expertas que cada miércoles o viernes nos contáis distintos temas y que nos llevan a aterrizar en la comunidad cuidadora. Yo creo que has tratado muchas cosas y muy importantes todas, que se entrelazan otros días con otras cosas que cuentan otras personas, ¿no? Pero tú lo has contado desde un prisma que es muy interesante, ¿no? Aparte Yo, de estar en Aspacer, eres de Nalda. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por ujú. eso lo aterrizabas nos vamos de pinchopote esta tarde, o sea, lo aterrizabas en lo que Sí, quería nosotros... conectar un poco con nuestro entorno más inmediato. Aparte de que yo no sabía un poco cómo darle forma a esto, ¿no? Y yo he querido un poquito enmarcar para no venir de lleno, sí, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero bueno, ¿de dónde venimos? ¿Qué es lo que existe? Así a grosso modo, a nivel general, ubicarnos un poco luego para ir llegando ya a lo que era el objetivo de la jornada. Bueno, resaltar lo que nos interesa, lo de empezar por nosotras mismas, ¿no? Cómo estamos nosotras, Eso cómo es. nos cuidamos, todo esto. Que esto no sea de los grandes para apoyar a los otros, porque nosotros tenemos más, sino que sea en comunidad eso, que demos nosotros algunas ayudas y que otras personas las puedan dar en reciprocidad a otras o nos vuelvan desde las mismas personas por la relación más directa que tenemos, ¿no? Es un efecto Eso. boomerang, Raquel, es el efecto boomerang. Estamos trabajando mucho la armonía en todo el concepto, ¿eh? O sea, todo el concepto tiene detrás la palabra armonía, que todo aquello que hagamos tenga que ver con que estemos buscando esa armonía. Esto es un camino, no es un lugar al que hemos llegado, es una posibilidad de sentirnos así. Entonces, bueno, ahora ya si queréis debate, ¿no? Abrid micrófonos y lo que queráis decir. Mariví, ¿quieres debate? Sí, Mariví, Ay, es que yo he cogido pum, 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 y no hemos ido intercalando así a nivel coloquio, pero bueno, ahora Es ya a igual, partir de aquí, ahora. no sé, lo que queráis comentar o si yo os puedo dar respuesta de algo. No te oímos, Fabiola, estás hablando. Fabiola, el micrófono. que quites quita la Ahí es presentación. verdad, la quito ya, ¿verdad?
Ya está. Y a ver si Eso es. da que se me aflojó un poco por aquí. Que no se entiende, ¿eh? ¿Me oyes bien? Ahora un poco mejor. A ver, A ver. ¿qué? Me- Hola, sí, Sí, ahora se oye bien. mejor, parece, ¿eh? Pues eso, que me ha encantado la presentación. Bueno, Hace pues. eco. A ver si lo quito. Bueno, si quiere hablar Ah, alguien, que hable. pensaba que te había hecho, que va a hacer eco la presentación. No, que hace eco. Que tengo dos cosas aquí. Sí, eso es. No sé. A ver, ¿me oyes? Fabiola, no se te oye nada. ¿Ahora? Mira, Ahora sí. ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, eso que me ha encantado la presentación, ¿no? Porque has hecho un repaso sobre las enfermedades mentales o los trastornos mentales, o muy sencilla, muy Claro. comprensible y muy enfocada después a lo que nosotros entendemos por comunidad cuidadora. Es un poco también, para mí ha sido, es apostillar o recalcar que esas cosas que hacemos van en buen camino, ¿no? Y sobre todo por resaltar también lo que has dicho de que no hay que cuestionar lo que te está contando la otra persona, que no hay que criticar, que es lo que a veces tendemos, ¿no? A esa crítica intentando apoyar a la persona, pero que lo que hace, pues muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Creo que es un tema muy importante hoy en día, tanto para nosotros las personas más adultas como para los jóvenes y que de alguna manera no sé si podrá ser, pero sí podríamos intentar hacer con la parte joven un poco más adelante, no sé en qué formato ni cómo lo vamos a conseguir, ¿no? Pues tener un debate sobre este tema. ¿M? Y bueno, que eso que estoy encantada. Y ahora a ver qué dice el resto de Es que las personas. la comunicación es muy importante y el que entendemos cuando comunicamos, que de lo que decimos a lo que llega a la otra persona también es muy, se distorsiona bastante. Y luego nuestro Ujú. rum del pensamiento que interpretamos cosas que luego saltamos de una manera y por qué he dicho esto. Pero no, es que no eres tú, es que es lo que yo estaba pensando y interpretando de ti. No sé si habéis visto, si habéis escuchado la historia del martillo. Creo que no. Cuenta, No, cuenta. tú Cuenta, sí. cuenta. Bueno, yo la voy a leer, ¿eh? A ver, ¿eh? Hoy no quiero cerrar nada. Que la puedo contar, pero es una historia que la quiero, me apetece leerla, a ver si está aquí. La historia del martillo. Para que os deis cuenta de lo importante que es la comunicación. Un hombre quiere colgar un cuadro y tiene un clavo, pero le falta el martillo. El vecino tiene uno, de modo que decide pedirle al vecino que le preste el martillo. Pero le asalta una duda, de repente. O sea, él iba a pedir un martillo sin más. ¿Y si no quiere prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó como distraído. Quizá tenía prisa, pero quizá la prisa no era más que un pretexto y el hombre alberga algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada. Me ha metido en la cabeza. Si alguien me pidiese prestada cualquier herramienta, yo se la dejaría enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo él también? ¿Cómo puede uno negarse a hacer un favor tan sencillo a otro? Tipos como este le amargan a uno la vida y seguro que se piensa que dependo de él y todo porque tiene un martillo. Desde luego es que es el colmo. De modo que el hombre sale precipitadamente hacia la casa del vecino, toca el timbre, se abre la puerta y antes del que el vecino tenga tiempo de decir buenos días, el hombre le grita furioso, ¿sabe lo que se puede estar usted quedar con el martillo, sin vergüenza? O sea, es que es brutal. Es una lectura de pensamiento que hacemos de las personas anticipando lo que creemos que piensa el otro, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, para eso, como nos creemos adivinos del pensamiento, tenemos que cuando alguien nos cuente algo, corroborar, ¿es esto lo que me estás queriendo decir? O ceñirnos más objetivamente a lo que vemos. Claro, ¿qué pasa? Que
de la corteza prefrontal que nos hace pasar tantos trastornos, que nos ha dado muchas ventajas, pero que también nos ha traído muchos trastornos, lo que decíamos de la ansiedad, anticipamos todo, que al final o leemos lo que puede estar pensando la otra persona, que nos envenenamos también nosotros mismos, con esa capacidad, ¿no? De cuestionar, reflexionar y todo eso, ¿no? Y entonces las interpretaciones erróneas para pensar, sentir, actuar, y entonces, y sobre todo cuando hay una comunicación escasa o no la hay, a veces es que ni la hay. Entonces nos ahorraríamos mucho sufrimiento haciendo las cosas de otra manera. A ver, A ver si esto... Yo mientras hablamos de otras cosas quiero resaltar la fortaleza que tenemos en los lugares pequeños, en el medio rural, en los barrios, que es lo que estamos intentando rescatar con todo este trabajo. La fortaleza que tenemos para lo que dice Maribí, de poder llegar a la gente con lo que les pasa, anticiparnos a cuándo van a tener un duelo, cuándo van a vivir una situación o ver cada día su evolución, porque nos conocemos, estamos codo con Exactamente. codo y esto es una fortaleza, lo tenemos que vivir como tal y lo tenemos que valorar. Sí, es como cuando hablamos del DAFO, ¿no? ¿Qué fortalezas tenemos o qué oportunidades? Pues el conocernos todos tanto, al final sabemos más o menos lo que una persona está pasando, porque nos enteramos de todo. Joder, pues que esta persona está muy malita, ¿eh? Es que me parece que la ansiedad. Ahí mirando a ver cómo está esa persona, intentan, ¿sabes? Es que estamos en continua comunicación y conectados. más cosas. Si no dice nadie nada, eh, sí quería poner así encima de la mesa, cuando una persona tiene un trastorno, digamos, ya más severo, que su comportamiento en la calle pues es distinto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo actuar, ¿no? Yo recuerdo algún caso que ha habido en Alda de una persona que ha venido a vivir con un Mm. trastorno, no sé muy bien qué trastorno tenía, pero su comportamiento pues era a veces violento, a veces podía producir risa. Entonces, trabajar eso a veces nos resulta muy difícil como personas corrientes, ¿no? Claro, Pero sí lo que yo vi y me di cuenta con una persona que estuvo viviendo en Alda, que cuando tú cuentas o dices, mira, es que esta persona que ha debido a venir aquí tiene un trastorno mental, entonces su comportamiento no es el que tiene que ser. De alguna manera se fue también entendiendo esos porqués, ¿no? Luego ya sí. la persona no está viviendo en Alda, pero sí me pareció que era algo importante, ¿no? Porque, por ejemplo, los niños y las niñas se reían de él al principio y sí que vi como un proceso de acompañamiento, de entender, que creo que también es muy importante, ¿no? Ya hablando de situaciones igual más complejas, pero que también nos pasan y se nos Bueno, pero dan en el sería suelo. una parte Mm, muy importante que también podía haber estado ahí en esa guía. Cuando ya ujú, tenemos personas que realmente están teniendo o padeciendo un trastorno más complejo a nivel mental, ¿cómo podemos actuar con ellas? ujú, Tenemos que ujú, aislarlas porque su comportamiento no es adecuado. Tenemos que reírnos porque está haciendo algo que no es adaptativo. ¿Cómo tenemos que actuar? Pues desde la ujú. perspectiva Creo de que que, eso, joder, cuando tiene una persona la pierna rota no le decimos que corra o nos reímos porque se le ha roto una pierna. Pues es que es una enfermedad, es que no lo está haciendo porque él es así. Esa actitud pues ujú. tiene que cambiar. Y eso es Yo sabiendo creo lo que le está ocurriendo. que es algo que como comunidad también tenemos que trabajarlo, ¿no? Y tener un poco, pues, un poco como lo que has dicho tú, pues también ese tipo de guía, ¿no? Que nos oriente a cómo actuar, ¿no? Bueno, pues entonces de aquí voy a modificar algo, que es meter esa Ujú, parte. ujú, Porque yo me he centrado en eso, ¿no? En la prevención tal, pero sí que, joder, es que la convivencia puede pasar de que venga una persona a vivir, que le pase esto, o una persona que conocemos que en un momento dado, pues le ocurra, aparezca un brote de.
Sí, claro. Esa parte no la Sí, había tenido en La cuenta, pero guía, la guía va a tener un poco esa parte, que tenga también un apoyo metodológico para ver cómo puede actuar la gente cuando se encuentre con distintas situaciones, qué podemos hacer, ¿no? Tendrá una parte de qué consideramos importante y de lo que hacemos, pero tendrá una parte también que aporte desde la sí. metodología, ¿no? O sea que si tú, hoy con lo que vamos a hablar a lo largo de todo el día, porque tienes doble sesión, ahora estás aquí y a la Porque me tarde la vas has a metido estar, doblada, ¿eh? a la tarde vas a estar presencial con las compañeras que no quieren entrar hoy aquí en el online y vamos a tener doble sesión que es importante porque tenemos que romper también las barreras de la gente que no está todavía en todas las tecnologías, ¿no? Bueno, animaros las demás, ¿qué pasa? A Sí. ver. Hola, buenos días, soy Mila. Oye, me ha encantado. Ya siento que he llegado 5 minutos o 10 tarde. Ah, vale, muchas Nada, gracias. yo simplemente hacer tres cositas. Un poco intervenir en lo que ha comentado Raquel como modelo rural, ¿no? Esa escucha que siempre ha habido en los municipios y esa red en los pueblos, sobre todo de la red de mujeres y, bueno, y de los habitantes, ¿no? Es y será siendo una comunidad cuidadora. Cuanto más pequeña, mejor. Antes podríamos decir que igual estaba mal visto escuchar o ayudar a tus vecinos. Y bueno, por supuesto, también lo que ha comentado Raquel, poner experiencias en valor, pero hay que tener en cuenta que es un valor del medio rural, y que también va a romper un poco con nuestra pequeña ayuda, la de todas, la de poner en valor esos esquemas obsoletos que había de, bueno, pues de crítica, ¿no? Como que si tú te preocupabas de alguien en tu pueblo o eras colaborativo, como que se interpretaba mal, ¿no? Dentro de la comunidad, ¿no? Yo pongo el ejemplo cuando nieva. Cuando nieva ahora en cualquier lugar, todos tienen responsabilidades y tienen que ir todos desde las instituciones a limpiar. Siempre en las comunidades rurales, pues cada uno salía con su pala y también los demás, ¿no? Hay que avanzar. Bueno, pues yo quería simplemente comentar eso. Y luego que sí que me preocupa el tema de las enfermedades mentales vistas desde algo pues como muy raro, ¿no? Este estrés que llevamos. Veo que, lo que es la medicina, la sanidad, pues no llega al cuidado de las comunidades Mm. y de las personas. Se está medicando continuamente para agarrar esos procesos bueno, de visitas, ¿no? Y yo creo que hay que tener, o sea, hay que tener vista, ¿no? Porque, porque no está funcionando, bajo mi punto de vista y bajo varias experiencias ya, y de muchas veces que las mujeres pues te comentan, ¿no? Y también a nivel particular de otras experiencias. Y luego has comentado una cosa que ayer me chocó mucho la atención, que fue lo que ocurrió en Valencia. A mí me parece que utilizar así estas situaciones a nivel de medios, me parece, no sé lo que os parece a vosotras, pero a mí me dolió, ¿no? El estar ahí al minuto viendo, bueno, no sé, es una cosa que igual estoy equivocada, pero yo creo que es un abuso de los medios informativos ante una tragedia, ¿no? Sí. Y lo que puede influir en otros colectivos, en otras personas. Yo de verdad me quedé perpleja ayer. Yo creo que me están dando unos vértigos de lo que vi ayer hoy. Y bueno, los medios de comunicación y bueno, y cómo hacen que la gente, pues bueno, amplifique sus situaciones, pues bueno, Mm. de estrés Mm. y de situaciones. Nada más esas tres cosas. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. Venga. A mí me parece importante rescatar de lo de ayer, que tiene esa parte de incertidumbre, pero que no nos puede contagiar. Nos tiene que hacer reflexionar todo lo que sufrimos a veces porque no se puede pagar una letra de un piso o porque estamos con miedo a que nos lo van a quitar porque tenemos una amenaza de un banco. Muchas situaciones que vive la gente
que por algo estamos en este momento en un tema de salud mental que se ha multiplicado por tanto y sobre todo después del COVID. Pero yo creo que es importante saber que eso, que hay una parte que si viniera una guerra perderíamos la casa mucha gente y no sabríamos cuántos. Sí, Mirad Gaza ahora mismo cómo está, ¿no? Todas esas casas destruidas que vemos es una familia que ya no va a vivir ahí. Entonces, esa parte en alguna medida también la tenemos que trabajar. Nos hemos acostumbrado a que tenemos una vida, una forma de vivir y creemos que va a ser así y no aumentar el miedo a la incertidumbre, pero tenemos que saber que como seres humanos, en el medio en el que vivimos, vivimos con mucha incertidumbre y tenemos que también tener algún manejo de esa situación, ¿no? Pero a mí lo que me parece importante también resaltar, bueno, pues que esto que hacemos de la comunidad cuidadora es que afloramos en positivo lo que podemos hacer, pero también hay otra parte que podemos hacer y es analizar cómo están los recursos sanitarios que tenemos y en ese campo quien quiera y quien tenga ganas que trabaje por ellos para que se aumente la capacidad que se tiene de respuesta hacia la salud mental, porque no podemos obviar que hoy en día la salud mental necesitaría muchos más recursos de los que está poniendo a disposición. ya, mucho más, sí. Las sesiones son muy prolongadas en el tiempo. Si quieres que no sean tan prolongadas, tienes que tener dinero para pagarte al psicólogo. Y todo el mundo no puede, entonces ya hay una desigualdad ahí. Y aunque puedan, muchas veces es imposible encontrarlo. Y sobre todo los fármacos que se están dando. Luego se Ya. habla de que, bueno, pues que se utilizan muchos fármacos, pero es lo que se está dando, ¿eh? Y ya yo me estoy encontrando bastantes situaciones. Y gente o sea, mujeres que te lo preguntan y gente como muy, Mm. pues esto. No sé si España es de las más consumidoras de fármacos antidepresivos y ansiolíticos y eso, de ese tipo. Pero es que la Pero, pastilla no lo cura todo. pero a lo que voy, que están recetadas por el servicio, por la sanidad. Sí, sí. Mm. Yo Os comentaba también lo de quiero Valencia, que sí que hay que tener, pues bueno, hay que ser conscientes de lo efímera que es la vida y de las situaciones. Pero yo creo que ayer los medios informativos se pasaron y bastante. Se puede informar, pero no de esa manera, porque Se yo cebaron. creo que es bastante, bueno, bastante complejo. Y hay gente bueno, con situaciones complejas, como las que has comentado tú, Raquel, que es donde tenemos que ir. Pero no, esta segunda parte no se ve, no se transmite, pero sí lo que es el impacto de la noticia, pues hombre, yo creo que no Pues estamos bien. la verdad es que lo estuvieron televisando como si fuera una película, ¿no? Tuvimos el incendio todas las horas que estuvieron Joder. allí. Ahora, tuvo momentos que los pudieron trabajar de otra manera, que fueron emocionantes, como el trabajo de los bomberos hasta que rescataron a esas personas de ese balcón, ¿no? Que fueron momentos que ves la dureza de trabajar contra el incendio, cómo lo hacen y cómo lo sacaron de ahí. Y también tuvo momentos muy buenos de contar lo que hizo la gente del barrio, cómo empezaron a Sí. sacar la ropa y cómo empezaron a aflorar las habitaciones para que durmieran. O sea, pues eso, sale todo lo mejor de nosotros mismos. Eso es comunidad cuidadora a tope, de estrés en el momento, ¿no? Que es cuando más somos capaces de sacar todo lo mejor de cada quien y de pensar qué puedo hacer yo, qué tengo yo, ¿no? Eso mismo, quizás lo que lo queremos es sostenido en el tiempo, ¿no? Sostenido en esa capacidad de donar de nosotros mismos, de nuestra vida, la capacidad del el espíritu de servicio, que a su vez también estemos dispuestos a recibirlo, ¿no? Estemos en esa tesitura de yo te doy y tú me das, y si no me das tú, me vendrá también de mi comunidad. Mi comunidad es cuidadora y yo también me siento cuidada. Eso es un poco la idea, pero lo de ayer tuvo cosas pues, duras como la que cuentas, pero también tuvo esa parte
que se pudieron ahorrar el dárnoslo como una película toda la tarde, sino dar la noticia en el momento que se producía, pero tuvo esa parte que nos pudimos quedar con ella, ¿no? De esto funciona. Mm. Completamente, pero cuando no cuando hay una situación a la que no se puede llegar, ¿qué ocurre? Y cuando ponemos bueno, a mí ayer lo de ayer me pareció muy fuerte y como tú dices, comunidad cuidadora, barrio, núcleo, poner en valor el trabajo de los bomberos, pero cuando no ocurren estas situaciones y todo en la vida parece una película, que en muchos momentos era lo que parecía ayer. Bueno, es una opinión personal y de algún comentario que he tenido esta mañana con alguna persona. Yo creo que antes la Fabiola ha dicho lo de los jóvenes, que es una cosa proactiva de vamos a ver qué, pero también hay que ver qué necesidades se nos van manifestando, ¿no? Porque es verdad que en este momento tenemos una situación que la salud mental no va a algunos niños como una situación de riesgo, sino que en este momento ha bajado la edad de los niños que pasan estas situaciones, de los que están en riesgo, a veces en riesgo extremo, y que a veces no se detecta tan fácil, mientras que si estamos todos en esta dinámica, si está la escuela en esta dinámica, está el pueblo en esta dinámica, las familias, yo creo que es más fácil detectar y enfrentarnos a poder dar alguna solución. Quizás puedes contar un poco, Mariví, de cómo está en este momento lo de los jóvenes y los niños, que es una cosa que empieza a cambiar mucho también. Sí, la verdad que la edad de inicio del sufrimiento a nivel emocional se está adelantando bastante con el tema del bullying y sobre todo el bullying y la desmotivación por todo. O sea, hay una saturación que al final conlleva desmotivación. Y nosotros, por ejemplo, nuestra población con discapacidad, eso lo sufrimos todavía más. Niños que están en el patio solos, se sienten mal, nadie juega con ellos. Sobre todo hay una edad muy crítica que cuando son pequeñitos en infantil son como que los cuidan y quieren estar con ellos, pero luego ya cuando los niños se interesan pues por jugar al fútbol, por no sé qué, con unos intereses más personales, ya al niño con discapacidad lo dejan de lado. Y eso conlleva un sufrimiento tremendo para ellos, para los padres, porque no hay relaciones sociales. Se tienen que acabar relacionando con los adultos o con los niños como ellos. Pero bueno, que sí, que yo los datos que tengo son que a nivel general se están abriendo protocolos del tema del suicidio y del tema del bullying porque se está viendo eso, que cada vez pues, la gente joven, cuando tenía que estar motivada porque están empezando a desarrollarse con ilusión de todo, porque si no la tienes a esas edades de energía, pues se está viendo eso, ese desinterés, esa desmotivación por las cosas, la falta como de esfuerzo, que me lo den todo, y esa vorágine al final, el meterse tanto tiempo, la cantidad que estás y la calidad de las nuevas tecnologías, al final también hace mella en ellos. La menos relaciones sociales. No, sí, la incidencia es mayor ahora. Pero vaya, no. Yo más de mi colectivo os he podido hablar en relación con eso, el sufrimiento que los niños y adolescentes tienen. Y hay que ir a los coles para sensibilizar a los compañeros. Pueden ellos participar como vosotros y tienen las mismas necesidades que vosotros, pero cuesta mucho. A la larga. Y a nivel de política, pues ha intentado pues, que haya una inclusión total. O sea, el niño que se tiene que escolarizar, pues que se escolarice donde le dé donde él vive, ¿no?
No llevarlos a un colegio de educación especial donde van a estar todos los que requieren la educación especial, sino sacarlos de ahí y su vida, pues como todos los demás niños, en el barrio que les pertenece. También visibilizas esa discapacidad y ya no la ves como un bicho raro, los demás conviven con ella y son parte de la sociedad, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que a nivel teórico está muy bien, pero luego faltan recursos y se acaban quedando en las aulas pues también aislados y sin la atención que requieren. Mariví, Dime. aparte, aparte de recursos, pero ¿no crees también que nosotros como comunidad, o como escuela o como familia se podría hacer un trabajo enfocado hacia esa vertiente? Te lo digo para personas que tienen discapacidad o que sufren bullying o otro tipo de acosos, ¿no? Como que nos falta ese trabajo desde lo cercano, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a trabajar esto, ¿no? Pues que de qué manera vamos a intentar que los niños y las niñas tengan un cauce en el que puedan decir que, bueno, pues que se sienten solas, que no pueden jugar con nadie. Esas preguntas que muchas veces no se hace, ¿no? Que además nosotros igual podemos verlo, pero depende del niño donde esté, igual tampoco podemos actuar, ¿no? Entonces, creo que esa parte nos falta, ¿no? Y que para esa no hace Sí. falta muchos recursos, sino igual el saber que es necesario, que hay que hacerlo y que se podría hacer o montar de alguna manera, ¿no? Entre familias, los niños y las niñas y la población en general. Sí, sí. Porque si tú vas a una clase y hablas de que hay discapacidad, pues yo creo que los chavales empiezan a entender más cosas, ¿no? Mm. Si les cuentas que pasan esas cosas, ¿no? O que una persona se puede comportar así o de otra manera. Sí, es lo que hablábamos de psicoinformación. El Ujú, conocer el tema en cuestión, el problema, pues te hace actuar de otra manera. Ujú. ujú. Yo creo que para eso hace falta voluntad también, ¿no? No sé si recursos, igual unos pocos también, ¿no? Pero sí una voluntad de Sí, yo me hacer. refería a recursos a nivel de aprendizajes en el Sí. aula, Ah, vale, 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 ¿sabes? vale. Ujú, Sí, porque ujú. al final un aula con veintitantos que tengas que estar con un niño que tiene discapacidad que necesita más apoyo y no está ese apoyo, pues al final se acaba quedando solo. Ah, desde luego, sí. Y hay mucho estrés a nivel de los profesores, de los maestros, pues porque quieren darle a ese niño las respuestas que necesitan, pero luego tienen otros 20 más que también están ahí y está provocando mucho estrés, ¿eh? En el ámbito escolar. Yo me refería a eso, sí, pero no para lo otro, voluntad, escuchar, acercarte, pues que los niños se abran también, me está pasando esto, hay síntomas, si no te lo van a decir, si duerme mal, si no quiere ir al cole, si sale al recreo y no se come ni el bocadillo y se queda a un lado, o sea, que hay muchos indicios, sin que te lo digan. Sí, pero a lo que digo yo es que a veces vemos los indicios, pero no vamos más allá. Ya. Ujú. Porque tal vez, pues bueno, pues que ya tienes que hablar con la familia. Pues claro, no te sientes con la capacidad o el derecho de poder intervenir o de comunicar, ¿no? Que es esa otra parte, ¿no? Es que es Sí, esa cosa de lo sabemos todos, pero no hemos hecho ninguno nada, ¿no? ya. Mm. Y al final, sí, sí, todos somos culpables, porque si lo sabemos y no hacemos, al final, Y Bueno, también por lo porque nos menos falta muchas somos veces esas responsables, herramientas, ¿no? o no, Tenemos no responsables. una parte de responsabilidad positivo que es la que nos puede ayudar a hacer un poco hasta donde veamos que podemos hacer. Porque muchas veces cuando hay acoso o bullying, unas veces es en grupo, otras veces es individual por una persona que es más líder del otro grupo. Y en el fondo tienes que dar el paso y no marcar al otro niño, que es la otra, o la otra niña, que es lo fácil, ¿no? es Decir, que es complicado. está haciendo esto. Entonces, eso es de mucha, mucha dificultad y los grupos tenemos que estar preparados con cosas como lo que estamos haciendo hoy, con reflexiones que nos lleven más allá, porque con decir es que el fulanito o la meganita hay que ver lo que hace, o mira este grupo, que toda esta cuadrilla están aislando a esta otra persona.
yo creo que primero hay que ver dos cosas, ayudar a la gente que lo está viviendo a que sea resiliente, o sea, también tenemos que ayudar en ese sentido, ¿no? Ver la resiliencia como un aspecto positivo siempre en la vida, porque lo que se encuentre en el aula, si es poco, si puede con ello, que es lo que hay que ver. Si lo que se encuentra en el patio o en el aula, si puede con ello, que no es la situación de niño discapacitado que no puede con ello porque su situación no va a cambiar, pero cuando es la situación de que te están haciendo igual un bullying o una situación, hay que ver si puedes con ello y te refuerzas y a la vez trabajas con el grupo que lo está promoviendo, ¿no? Pero esto es muy difícil y es cuestión de mucha gente, es cuestión de Sí, comunidad, no es cuestión de un profesor o profesora o de unos padres, porque generalmente los padres se van a situar en un espacio, los otros padres en el otro. claro. El tema y sobre todo en comunidades tan pequeñas como la nuestra, pues es difícil cómo lo trabajamos. Eso sí, yo creo que hoy todos tenemos la sensibilidad suficiente para saber que si pasa, es mejor abordarlo. Sí, porque por lo menos es eso, somos más conscientes y lo etiquetamos de otra manera. No como, bueno, es que esto siempre ha pasado, pues el típico que, jolín, es que sois unos moñas, porque te digan eso, antes no se le daba importancia. Era cosa de chavales y ya estaba. Pero ya esa parte la hemos superado. Y se están haciendo proyectos muy majitos en los institutos o en los coles de que una persona está ahí un poco vigilante, un niño, o que Ujú. se puede ir a hablar con él, o ¿sabes? Como apoyo, como... Sí. No sé exactamente cómo se hace, pero sí que he oído alguna cosa de ese tipo. Sabéis que la salud mental ha entrado en los coles, ¿no? O sea, se se ha abierto a entrar en los coles profesionales de salud mental para que trabajen en el medio. Evidentemente es muy difícil que ese recurso llegue así cerca, ¿no? En poco tiempo, porque hace falta muchos Sí. recursos, pero es un paso que Ujú. entre en el cole y que pueda actuar desde ahí, porque como decía antes Mila, para cuando te dan una cita, yo he hablado con madres últimamente con miedo a tendencias suicidas de los hijos y claro, no tienen más remedio que buscar los medios económicos, si pueden, para ir a la privada, porque las citas que les van a dar son citas desorbitadas, o sea, que van muy lejos de las necesidades que está presentando el niño. Se ve también mucha autolesión, ¿eh? Sí. Pero en cambio, a lo que dice ahora Raquel, no te dan cita, pero te dan fármacos y fármacos alargados en el tiempo. Estamos creando un problema más. Claro. Un enganche a la medicación. Ahí tenemos un poco cómo tratamos los trastornos del déficit, son los de la falta de atención, ¿no? Que están tan, Ese es muy típico. eso es muy típico. Ahí sí que se llega y se llega por distintas vías porque hay muchos mecanismos que han abierto, pero hay más posibilidades, no hay solo la de los fármacos, está también la de la intervención de toda la comunidad, en este caso también de los profesionales, para dar al Mm. niño o niña otras alternativas, pero al final se encuentra tanta falta de respuesta y algunas veces tanta falta de sensibilidad con ello, de paciencia, que al final los padres tienen que tomar la decisión de dar la medicación, que es un Sí. poco, Mm. eso es lo que ahora hemos vivido en toda la pediatría y lo que se sigue viviendo, ¿no? Tenemos la medicación para los trastornos y la tenemos, Sí. aunque el trastorno pueda ser manejado de otra manera. Y te dicen, jo, es que desde que toma la medicación es que ha habido un cambio, es que ahora aprende más porque se concentra. También ha dejado de comer y duerme un poco mal, porque la medicación tiene sus cosas.
Y eso, pero también hay que, no sé, los materiales, cómo se presentan, los tiempos que se les dan a los niños, desde el aula también. Y luego en casa, claro, es complicado. Pero bueno, como está la pastilla, al final es eso. Pero bueno, vamos a ponernos positivas. Hemos avanzado mucho porque existen los protocolos. Existen los protocolos de todo, hasta de cómo se les presentan las materias, hasta cómo se les hacen los exámenes. Y en Sí, esta sí. escuela que integra, como tú has dicho, Maribí, que Mm. en el espíritu quiere integrar, luego no sé si lo consigue, pero que lo intenta, pues evidentemente tiene que dar salida a todo esto y tiene que tener protocolos para resolver todas estas situaciones, ¿no? O sea que de lo que hoy estamos hablando de algo que hace 10 años no hubiéramos hablado, Claro, porque por supuesto, entonces sí, sí. eran los hiperactivos y se acabó. Es que esos eran los hiperactivos. Ahora estamos hablando de otra situación. Y podemos hablar de experiencias muy acompañadas, como por ejemplo los niños ciegos, que van a un aula normalizada y que en ese aula tienen apoyos a veces de la propia ONCE, ¿no? Esos tienen la Sí, la 11 posibilidad. va a los coles, sí. ¿Eh? Hasta en las guarderías. Hasta en las guarderías también va. O sea, vamos a ponernos también un poco positivas porque vemos cómo avanzamos. En el fondo estamos avanzando, ¿no? Y estamos avanzando y la comunidad aquí tiene una fuerza y es la del empuje. Cuando hablamos de comunidad cuidadora es que no podemos ser pasivos. Como grupo tenemos que ser de empuje, empujando, siempre empujando. Ujú. Bueno. Matilde, qué callada está. Ahora, Matilde, di algo. Hola. A ver, muy buenas. Bueno, parte de la explicación me la he perdido, pero bueno, yo creo que en este tema de salud mental es muy importante el apoyo de la comunidad cuidadora, pero también pues tiene sus límites, ¿no? Porque es un tema en el que hay que tener mucha formación, en el que hay que tener mucho cuidado, en el que intervienen muchas personas, el sistema médico, la familia, el propio interesado y pues que como comunidad cuidadora no se soluciona todo, ¿no? No, desde Y, luego. Bueno, y hay que ver también hasta dónde entra y hasta dónde no. Pero bueno, siempre un entorno de comunidad cuidadora será muy positivo para cualquier aspecto de todo lo que ha estado contando Maribí, ¿no? De cualquier tanto de trastorno de ansiedad, de lo que se estaba comentando de bullying, de situaciones hasta que la familia a lo mejor no se haya dado cuenta o no tenga las herramientas para pedir ayuda. eso es. Siempre la comunidad cuidadora podrá apoyar en ese tema, ¿no? Pero también sabiendo dónde están sus límites, sus opiniones, su Eso es. intervención, Mm. todo eso. Sí, por el hecho de ver que no está persona, ¿no? Que tiene detrás gente que le puede apoyar o acompañar. Ese sentimiento de soledad es el que tenemos que quitar. Pero luego lo que dices tú, los límites, por eso estábamos hablando de que no, que a veces diagnosticamos, va, este tiene una depresión, este tiene, o, ¿sabes? No, que eso no es nuestra misión es otra. Escuchar, reforzar, validar lo que está sintiendo, porque lo que siente es verdadero. Y el hecho ya de contarlo y sacarlo de dentro ya es parte es O parte que si los padres no se preocupan o no han sabido educarlo bien o... eso es, los juicios. Sí. Sí, Pues es yo un creo poco que esas pautas de actuación.
Que nuestro primer límite está en que la otra persona lo primero quiera el apoyo, ¿no? Si tú con prudencia insinúas en algún momento que quieres apoyar en algo y hay directamente una gente que está en la negativa, ahí no hay nada que hacer. En nada de lo que hacemos en la comunidad cuidadora, no No, solo de no, salud mental, lo único que podemos hacer es aquello que se nos permite hacer. Hasta el permiso se pide hasta para todo. O sea, aquí no se no, puede, por supuesto, ¿eh? claro, Sí. hay que tener esa actitud, ¿no? Y De nuestra, prudencia. Que nos pasa a nosotros aquí, que si tenemos a una chavala que no quiere cambiar, no la traigas, porque, o sea, así de claro. Porque no va a hacer nada de lo que le digamos. Tiene que tener la convicción de que quiere que se le ayude y quiere cambiar. Si no, no se va a esforzar y vamos a estar mareando la perdiz. O sea, en luego, todo. hoy todo lo que nos ha contado Maribí tiene que ver, la Maribí, porque es que si no, no la identifico bien, pues es que tiene que ver con Maribí es otra, yo soy la Maribí. o Malví. Pues tiene que ver un poco también para que lo teórico lo conozcamos, pero nosotros en el enfoque biopsicosocial estamos en parte de lo social, que es el apoyo mutuo. Claro, Y ese es el contexto de la comunidad cuidadora. Luego tendremos otros contextos como familia, como amiga, como acompañantes. Tendremos contextos que van un poco más allá de la comunidad cuidadora, ¿no? Que es un poco otros niveles de acompañamiento. Pero el nivel de lo biopsicosocial, nosotros estamos en el social del apoyo claro. mutuo. Eso es una comunidad cuidadora. También no sé si habéis comentado antes cuando estaba hablando Mila. También es muy importante que la gente sepa que existe, ¿no? Que existe una comunidad cuidadora o que existe un espacio que está ahí y que se puede usar o no. Por ejemplo, en el caso del tema de las mujeres maltratadas que tienen una grave afectación mental, ¿no? Lógicamente, Sí, por la situación que están viviendo, ¿no? Y el hecho de que haya espacios seguros donde pueden ir, pues ya es un apoyo de la comunidad cuidadora a nivel mental importantísimo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, Matilde, y también te apuntaría que nosotras, la cual colaboramos todas, y muchas de las personas que estamos aquí en este foro hoy, em, es que luego te llaman y te dicen que necesitan ayuda porque necesitan ir a un psiquiatra o necesitan, o qué opciones tienen, cuando han pasado por servicios sociales y por muchos otros lugares. A mí eso me da un poquito bueno, me crea angustia y perplejidad ante lo que oyes a nivel de, que- de tanta información que estamos generando, ¿no? Y de ayudas. Y os diría que en este año, mm, pues en lo poquito que llevamos de año, pues como 7 mujeres, 2 hombres, llamarnos para decirnos que bueno, que sí, que ya lo han hecho, pero que no tienen psiquiatra o que no tienen otras opciones. A mí eso me deja un poco perpleja. sí, al final los que estamos cerca acabamos apañando como podemos, porque a nivel formal, pues no hay las vías que tiene que haber. Es un poco el complemento también, debería ser el complemento. También un recurso para las comunidades cuidadoras es conocer, saber qué hay cerca, ¿no? Saber desde un psiquiatra a un psicólogo que es de confianza y que luego si no quiere ir o no le gusta, no lo hará, pero que cuando alguien recurre a ti, cuando alguien busca, que encuentre el acompañamiento y no que le des tú la solución para su problema en ese momento, sino que Sí, te haga el lugar al que puede acudir. Y si no sabes, se lo preguntas a otra compañera que sabes que es de la materia o con la trabajadora social mueves otro recurso. O sea,
Lo más importante de las comunidades cuidadoras es saber los recursos que tenemos alrededor. Nuestra trabajadora social, cuánto nos ofrece nuestro centro de salud o nuestro consultorio, cuánto nos ofrece por nosotras mismas, pero también siempre por los que están cerca, porque en algún momento hay que dar, incluso, mira, piden mañana la cita con la médico del consultorio y vas y le cuentas lo que me has contado a mí hoy. Es Así, un o poco dar la sea, mano. exactamente. La mano tiene muchas formas, ¿eh? No tiene, o sea, no tienes que ser tan sabia que tengas todo lo que las soluciones en esto, sino que tienes que saber con quién cuentas, quiénes hay alrededor, ¿no? Hasta el farmacéutico muchas veces, hasta el recurso de salud profesional, y nosotros somos la comunidad cuidadora, que somos informales en alguna medida. Somos Eso es. somos movimientos informales y como tales nos tenemos que portar a nivel individual y colectivo. No, pienso yo que nos tenemos que... Olga, ¿qué dices? No puede No hablar. puedes, no No puedes decir. escucha. Olga tiene un problema con los medios, me ha dicho, y no hemos podido resolverlo, ¿vale? Por el altavoz, que no le funciona. El problema con los medios es también una buena barrera para la salud mental. Es que cuando una persona tiene que usar las citas, las tiene que usar desde que está ya poco motivada para usarla, ¿no? Igual da un paso de querer usarla y tiene que empezar a pedir cita con el médico, a pedir un especialista, a hablar con un teléfono. O sea, para eso también hay recursos muy buenos como es el teléfono de la esperanza o otros recursos que hay fuera, ¿no? Porque a eso hay que tenerlo muy en cuenta. El teléfono de la esperanza lo tendríamos que llevar todas encima todo el día, porque cuando una persona que te dice cómo está o que tú percibes cómo está, es bueno que le cueles ese teléfono, porque muchas veces es la seguridad de que lo vas a salvar, ¿no? De que, Sí, hay gente, mucha gente que está muy como deprimida y que no, que se siente muy mal y llaman ahí, como ayuda, como cuando ya no pueden más. Ujú. bueno, a ver, venga una ronda de cierre, ¿dónde estáis los que no os vemos? Yo quería meter un inciso aquí. Los mayores, la comunidad cuidadora de la gente mayor, de las mujeres y los hombres del medio rural. Comunidad cuidadora a tope. Pues muy bien metido y que no se nos olvide que en todos los lugares en los que tenemos cerca un núcleo residencial de mayores, es muy importante que estemos ahí para darles la cara de la calle, que nos vean, que estemos ahí ofertando siempre lo que haga falta, sea un bollo de San Blas, sea los regalos de Reyes o sea el ¡Hey! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis hoy? Sí, y hay gente que también sale a pasearlos, ¿eh? Gente que no tiene nadie igual para, o que viene muy de vez en cuando, pues lo saca un poquito a plazas, a la ermita, no sé. Es estar ahí pendiente un poquito de esa parte. Bueno, que ya aprovechamos para contaros que vamos a tener una yayacleta que se lleva con una bicicleta y eso el carrito, ya sabéis, y que bueno, eso va a ser también un recurso de comunidad cuidadora, pero sobre todo para la residencia y para la nuestra y para otra gente que nos la quiera pedir para las suyas, para programas concretos, ¿no? Porque en el cumpleaños de alguien regalarle un paseo a un sitio que hace mucho tiempo que no ha querido ir, Jolín, eso es eso el es. mejor regalo. Madre mía. Si están siempre más o menos en la misma zonita, pues ya, bueno, un paseo de ese tipo. Pues luego vamos a poner el cartel para quien quiera ser voluntario que se apunte. Ujú. Está muy bien, la verdad. Parece súper divertido y agradable. Por no acabar tan trágicas como estábamos. No, que no estamos trágicas. Que no No, estamos estamos, trágicas.
Y también vamos a bajar un poco la edad de esa comunidad cuidadora de mayores. Vamos a bajar la edad. No nos vamos a ir a gente, a mujeres y hombres que tienen esas necesidades ya físicas, mentales y de cuidado. Vamos a bajar la edad porque mayores, hay mayores ya declarados como mayores en su carnet de identidad que no son mayores y es una comunidad cuidadora que tenemos que poner en valor, muy importante, porque están cuidando a lo que hay detrás y a lo que tienen delante. Y más allá del voluntariado, ¿no? Más allá. Es un repaso que Bueno, tenemos que ir dando. que a mí me parece muy interesante lo que estamos haciendo, no solamente esto de salud mental, sino todo lo que es la comunidad cuidadora. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ayer tenemos una reunión de otra cosa y comentamos que estábamos trabajando esto y pues eso pues dio pie, sin querer, a casi a un debate que nos deja sin poder hacer la otra reunión, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo, creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Que abre un debate, que abre un debate entre la gente y luego también descubres que hay mucha gente que hace comunidad cuidadora desde otras perspectivas, o más concreta, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora nos hace falta a todos, pues eso, la reflexión, hablar sobre ello y bueno, y seguir este camino, ¿no? Y ver todas las patitas que tiene esto de una comunidad cuidadora, que no vamos a ser una comunidad perfecta, porque tenemos que tener en cuenta que en una comunidad pues siempre hay muchos aspectos. Las relaciones sociales son así, ¿eh? Tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? Pero sí que si las enfocamos hacia lo más positivo y en momentos bajos también reflexionamos y vemos qué hemos hecho hasta aquí, ¿no? Y de qué ha servido no solo a nosotros mismos, sino hacia otras personas, creo que es muy interesante, ¿no? Esto que de la comunidad cuidadora nos está dando pie un poco a pedir también pues esa reflexión por escrito y esa opinión a otras personas, ¿no? Que han estado, digamos, en nuestro entorno, que siguen viviendo aquí o que se han ido a otros sitios, ¿no? Entonces creo que nos va a dar una visión o descubrir cosas que no sabíamos que se habían producido, pero que se produjeron y que les sirvieron a a aquellas personas hoy en día, ¿no? Y creo que eso puede ser además muy gratificante. La llave Ahora, Luis, di para algo, que estás por ahí. lo de la puerta. Ah, Yo ya para dejarle a Mariby para que cierre, que haga la conclusión un poco de la mañana, yo quiero aportar otra fortaleza que creo que tienen nuestras comunidades cuidadoras y es con la soledad, que hoy es un tema, es como el antídoto de la soledad, ¿no? Desde la comunidad más pequeña, dentro de la comunidad, que son esas 3 o 4 personas con las que te ves, con las que te tomas un café, con las que puedes sentarte en una mesa cuando llegas, de lo que les puedes decir algo, hasta la comunidad más grande, que es nuestra comunidad cuidadora, y que esto puede haberlo en todos los pueblos si la gente de verdad, y en todos los barrios, si la gente abre este espíritu, eso, en la lucha contra la soledad, ¿no? Que la soledad es como un virus que tenemos ahora mismo, ¿eh? también nos sirve para formarnos en muchos campos y meternos en muchos, abrirnos la mente en muchos aspectos de la vida de las personas. ¿Tenéis algo más o le dejamos a Mariby que nos haga la síntesis? ¡Aupa, Mariby! Bueno, pues nada, que me alegro mucho de haber participado de estas jornadas, que esto igual no se puede servir para hacernos más consciente y ver que hay mucha gente interesada. Y eso, sobre todo la actitud que tenemos que tener de escucha activa y de observación y eso, y el respeto por la gente que tenemos quiere o no que incidamos, tener eso también muy presente y que tenemos muchas vías de actuación y que probablemente sean las primeras.
¿no? Luego, como dice Raquel, tenemos la mano para muchas cosas, para coordinar con otras personas, para dirigirlos a otros sitios, vamos, que tenemos límites, ¿no? En esa actuación. Y saber un poquito cómo hacer en cada momento. Dar lo mejor de nosotros para el bien de la comunidad.